Muy buenas tardes, Dios te bendiga. Gracias por seguir acompañándonos una nueva vez más en este canal, en esta transmisión que vamos a traer esta enseñanza sobre el Espíritu Santo de Dios. ¿Qué tan importante es conocer la persona del Espíritu Santo de Dios? Quiero que vayas conmigo a la palabra del Señor, a Hechos capítulo 19, versículo 6, y dice así: Y habiendo impuesto Pablo las manos, vino sobre de ellos el Espíritu Santo y hablaban nuevas lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. Como nosotros podemos ver, vemos que Pablo desciende a Corintios y ve a estos 12 hombres que empiezan a predicar la palabra del Señor, que quizá traían muy buen mensaje, que quizá traían muy buena palabra, que quizá gritaban muy bonito, pero les hacía falta algo que ellos no tenían, y era el bautismo del Espíritu Santo. Era recibir esa unción del Espíritu Santo de Dios. Vemos que Pablo se les acerca y les dice, versículos anteriores, les dice: ¿en qué pues fueron bautizados ustedes? Y aquellos 12 hombres, uno de ellos respondió: pues en el bautismo de Juan. Y Pablo les dice: el bautismo de Juan fue para arrepentimiento de pecados. ¿Recibieron el Espíritu Santo? Pablo les dice: cuando ustedes creyeron. Y los hombres dicen: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Y hoy es el error de muchas iglesias. Hoy es el error de mucho pastor, de mucho evangelista, de mucho profeta, de mucho maestro de la palabra, de mucho teólogo, que no conocen el bautismo del Espíritu Santo, que no conocen la unción del Espíritu Santo, que no conocen ni tienen una relación con el Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué es tan importante conocer el Espíritu de Dios? Vemos que estos hombres predicaban, hablaban muy bonito, hablaban de Cristo, andaban haciendo la obra del Señor, pero Pablo cargaba esa unción. Pablo cargaba la unción del Espíritu Santo, y este hombre se acerca y le dice: ¿conocen al Espíritu Santo? Y ellos le dicen: ni siquiera sabemos si hay Espíritu Santo. Lo que te quiero decir hoy, que es el tiempo que hagas una pausa a tu ministerio, que hagas una pausa a tu vida y no estés predicando más sin el Espíritu Santo de Dios. Y mucho religioso que va a criticarme o que va a decir: todos tenemos al Espíritu Santo. Déjame decirte que cuando tú creíste en Jesucristo, el Espíritu Santo entró a tu corazón, pero no todos tienen el bautismo del Espíritu Santo de Dios. Vemos cómo Juan el Bautista, cuando dijo a aquellos hombres, dice: el que viene detrás de mí es más poderoso que yo. Él los va a bautizar con Espíritu Santo y con fuego, que era Jesús de Nazaret. Y mi pregunta es: tú que vas a ver este video, y quédate hasta el final para que tú veas qué requisitos son y qué maravillas son cuando tú tienes y viene sobre ti el Espíritu Santo de Dios. Y vemos cómo el Espíritu Santo sobre nuestra vida es tan importante que muchos no tenemos el bautismo del Espíritu Santo de Dios. Como nosotros podemos ver, ¿qué es lo que acabamos de leer en el versículo 6? Habiendo impuesto Pablo las manos, vino sobre de ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. El Espíritu Santo, solamente Jesús puede bautizarnos con Espíritu Santo y con fuego. Y muchos de los predicadores de hoy vemos que ninguna lengua sale de sus bocas, que no vemos ese bautismo del Espíritu Santo. Pero ¿cuál es la referencia? ¿Cómo puedo saber yo si tengo el bautismo del Espíritu Santo sobre mi vida? Aquí vemos una clave que Pablo dice: que cuando impuso las manos sobre aquellos hombres, vino sobre de ellos el Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo vino sobre de ellos, dice que hablaban en lenguas y después profetizaban. Hoy están discriminando tanta en las iglesias a las personas que hablan en lenguas y que te profetizan al mismo tiempo. En pocas palabras, que te hablan en lenguas y te traducen esa lengua y te profetizan lo que Dios quiere decir. Hoy es una crítica, es una burla contra el Espíritu Santo de Dios. Que una persona se suelta hablando en lenguas y dicen: ese no es el Espíritu Santo, ese no es de Dios. Es un bautismo del Espíritu Santo, que eso, el bautismo es una sola vez en tu vida.
y en tu ministerio lo tienes que tener. El bautismo es una vez en la vida del Espíritu Santo, pero cuando ese bautismo viene, la llenura es a diario. Y cada vez que el Espíritu Santo viene sobre ti, va a venir ese poder y vas a empezar a hablar en lenguas y no vas a saber ni por qué. Y si el Señor quiere, vas a empezar a profetizar. Dice claramente Pablo dice claramente que cuando vino el Espíritu Santo sobre ellos, estamos estrenando luces, hermano, por eso gracias al Señor me permitió tener esas luces, no más que se mueven con el ritmo, con la voz. Y me siento contento porque el Señor nos está equipando. Y vemos cómo cuando Pablo viene y dice que les puso las manos y aquellos hombres vino el Espíritu Santo sobre de ellos y aquellos hombres hablaban en lenguas y empezaron a profetizar. Cuando el Espíritu Santo viene sobre ti, tú ya no tienes el control. Tú ya no tienes el control sobre tu vida. Tú ya no tienes el control sobre tu corazón, sobre tus labios, porque el Espíritu Santo ya tomó lugar y ya tomó ese poder tan fuerte sobre ti. Una evidencia de que tú tienes el bautismo del Espíritu Santo es el hablar en lenguas y profetizar. Muchas de las personas tienen ministerio y ni siquiera una lengua sale de sus bocas. Y la pregunta es, ¿tienen el Espíritu Santo? Sí lo tienen, pero no tienen el bautismo, que es la segunda unción. No tienen el bautismo del Espíritu Santo de Dios. Se bautizaron en agua para arrepentimiento. Pero ¿qué sigue de ahí? Jesús bautiza con Espíritu Santo y fuego, dijo Juan. ¿Tienes el bautismo del Espíritu Santo? ¿Qué te hace falta? ¿Estás predicando sin el bautismo? Va a haber una cadencia espiritual sobre tu vida si tú no hablas en lenguas, porque hay lenguas de guerra, lenguas angelicales, lenguas para profetizar. Hay mucho género de lengua que mucho pastor está predicando sin el bautismo del Espíritu Santo de Dios. No lo digo yo, lo dice la palabra. La palabra del Señor dice que cuando Pablo les puso las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Hechos capítulo 19, versículo 6. ¿Qué es ese bautismo tan maravilloso del Espíritu Santo de Dios? ¿A qué cita bíblica nos podemos ir para agarrar más referencia de lo que estamos enseñando el día de hoy? Hechos capítulo 10, versículo 45 dice así. Es la historia de Pedro y de Cornelio cuando mandaron traer a Pedro y a Cornelio. ¿Qué es lo que sucedió aquí? Dice en el versículo 45, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónicos que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque les oían hablar en lenguas y magnificaban a Dios. Cuando Pedro estaba hablando, vino sobre de ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y magnificaban a Dios. Cuando vino el Espíritu Santo sobre de ellos, hablaban en lenguas y magnificaban a Dios. ¿Por qué es tan importante el bautismo del Espíritu Santo? Ahorita, hoy en día, hay mucha lengua mecánica. La lengua mecánica es que, voy a repetir lo que el otro dice, y no son lenguas angelicales. Yo he visto muchos que hablan lenguas mecánicas, pero a mí me da vergüenza decirle porque son lenguas que ellos aprendieron oyendo a otro. No es el bautismo del Espíritu Santo de Dios. Y hoy el bautismo del Espíritu Santo se ha perdido de los altares. Y quiero hacer algo. El primer requisito para que una persona esté en un altar, deberían de poner, ¿fuiste bautizado con el Espíritu Santo para que te subas? Porque hoy cualquier persona suben al altar, puede ser hasta un brujo, un hechicero y lo suben al altar. Y esto, iglesia de estudios. El don del Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo sobre nuestras vidas es muy importante porque aún en el Antiguo Testamento, en el libro de Samuel, vamos a ver qué es lo que dice Samuel, capítulo 10. ¿Qué es lo que sucedió ahí? Esto me gusta a mí lo que sucede con este hombre, con Saúl, que muchos lo criticamos, pero pues fue un ungido de Jehová
Y dice así, Samuel capítulo 10 versículo 6. Vamos a ver qué es lo que dice ahí. Aún el Espíritu Santo, mira, hasta en el Antiguo Testamento hizo lo que tenía que hacer. ¿Por qué estás caminando sin el Espíritu de Dios? ¿Por qué estás caminando sin el bautismo del Espíritu Santo? ¿Qué te aprovecha? ¿Predicas? ¿Pero en qué fuiste, en qué creíste, en qué fuiste bautizado tú? En el de Juan nada más, te falta el bautismo del Espíritu Santo. No puedes seguir más así. Va a haber una decadencia en tu ministerio. En el capítulo, versículo 6 dice así, primera de Samuel capítulo 10, versículo 6 dice así. Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti, le dijo Samuel a Saúl. Vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre. Cuando el Espíritu Santo viene sobre una persona en el instante, sea en la alabanza, sea en la predicación, yo he visto mucho controversia en las iglesias porque mi esposa es profeta, mi esposa es profeta. Dios habla a través de ella, es una gran sierva de Dios, una gran mujer de Dios que ha pasado su proceso y ha pasado con vida su proceso y es una profeta de Dios. Y he visto este problema en las iglesias, que empieza la adoración, empieza la alabanza y los músicos de alabanza y la alabanza crean una atmósfera espiritual, como aquí con Saúl. Venían los profetas del lugar alto, dice, con salterio y arpa y cantando alabanza al Señor y traían una atmósfera espiritual. Dijo, cuando entres a ellos vas a ser mudado en otro hombre y vas a profetizar con ellos. Entonces, hoy en las iglesias yo lo he visto, aquí en Agua Prieta, Sonora. Lo he visto porque mi esposa ha sido muy atacada en su ministerio. Y es real lo que te voy a decir. Los músicos empiezan a cantar alabanzas o música programada y estamos adorando al Espíritu Santo, estamos adorando a Dios, pero no conocemos a Dios, no lo conocemos, no lo conocemos, no lo conocen. Porque si tú estás adorando a Dios y estás buscando su presencia, y si tú creas esa atmósfera espiritual, el que es profeta se va a montar en esa atmósfera. No sé si me entiendas lo que yo te voy a decir. Cuando tú adoras, se crea una atmósfera espiritual cargada de unción, que muchas veces ni los levitas saben, porque yo los veo. Y mi esposa se activa en el hablar en lenguas y da palabras proféticas. Y le dicen, cállate, aquí no vas a hablar, no vas a profetizar, no es Dios el que habla. Entonces, ¿a cuál Dios estás adorando? ¿A cuál Dios estás alabando? ¿A cuál Dios estás exaltando? ¿A un Dios sordo? ¿A un Dios mudo? Qué perdido estamos. Estamos muy perdidos. No conocemos al Espíritu Santo. No conocemos esa hermosa persona del Espíritu Santo, que cuando tú lo adoras, dice su palabra, su gloria desciende. Que cuando tú adoras, el profeta va a traer palabra de Jehová y no quieren la palabra. Arrepiente, Shanda Rabakanda la Basaya. Arrepiéntete, arrepiéntete, Shanda Levasima con Maroba Senda Rabahaya. Arrepiéntete porque vengo pronto. Arrepiéntete porque vengo pronto y cuentas me vas a dar, cuentas vas a dar delante del Señor. Cada vez que callaste a un profeta, cada vez que paraste una liberación, cada vez que paraste un ministerio, arrepiéntete, pastor. Las almas no son tuyas, las ovejas no son tuyas. El Espíritu Santo quiere hablar, el Espíritu de Dios quiere hablar y no lo has dejado hablar por tu orgullo, por tu pecado escondido, por tu pecado que escondes, no lo has dejado hablar. Por eso tu iglesia está cayendo, por eso tu iglesia está seca, por eso tu iglesia se está muriendo, se está secando. No eres tonto, tú sabes dónde hay gloria y dónde no hay gloria. Así que en el nombre de Jesús te digo, arrepiéntete, porque Cristo viene pronto. No dejan hablar al Señor.
¿Para qué adoramos a un Dios? Tú lo adoras y quieres en la adoración sentir su presencia, y que cuando su presencia venga, su presencia viene, y cuando su presencia viene se puede manifestar un don de sanidad, un don de profecía, y tú dices que no es Dios. Ten cuidado, soberbio, arrepiéntete porque Cristo viene pronto. Él no viene, acuérdate, Él no viene por iglesias llenas, Él no viene por iglesias llenas, Él viene por gente santa, Él viene por gente que fue obediente, Él viene por gente que se dejó guiar por el Espíritu Santo. Hay gente que no quiere tapar la boca al Espíritu Santo, pero ¿para qué tú adoras? ¿Para qué tú adoras? Eso estoy viviendo aquí en esta ciudad, hermanos, de Agua Prieta. Estoy viviendo eso, yo lo he visto. No conocen al Espíritu Santo. Predicadores sin el bautismo, sin la unción. Cuando la unción tiene un nombre, se llama Espíritu Santo. Cuando esa unción tiene un nombre, se llama Espíritu de Dios. Que Él sana al enfermo, liberta al cautivo, hace milagros, profetiza salvación, restauración. Mi pregunta es, ¿cuándo fue el último milagro que vistes en tu iglesia? ¿Cuándo fue la última que liberaron a un cautivo el Espíritu Santo en tu iglesia? El último milagro, la última profecía. Es una tristeza cómo está hoy en día la iglesia. Un bautista me dijo a mí, profetas ya no existen, solamente en el Antiguo Testamento. Y yo le dije, mi querido hermano, en el Nuevo Testamento también viene un profeta. ¿Dónde? Me dijo, en el libro de los Hechos, el profeta Gabo daba a entender por el Espíritu. No conocemos al Espíritu Santo de Dios. Y el Espíritu Santo se está entristeciendo, el Espíritu Santo se está apagando dentro de la iglesia. Por eso no hay milagros, por eso no hay señales. Los milagros se inventan, que se sanaron 20 ciegos y no es cierto, que se sanaron 20 sordos y no es cierto, que se levantaron 4 paralíticos y no es cierto. Estamos inventando. Dice la palabra que el Espíritu Santo habla verdad, es el Espíritu de verdad. ¿Dónde está el poder del Espíritu Santo? ¿Dónde está el bautismo del Espíritu Santo? ¿Dónde está la unción, pastor? ¿Dónde está, evangelista, la unción? Ahora el brujo tiene más poder que nosotros. Es el tiempo de que nos levantemos y le dijamos al Espíritu Santo, bautízame con poder, bautízame, múdame en otro hombre, bautízame y múdame en otro hombre para ser diferente. Vemos cómo Saúl descendió el Espíritu Santo, y cuando el Espíritu Santo descendió sobre aquel hombre, ¿qué es lo que sucedió, hermano? Dice que Samuel le dijo, cuando entres en esa atmósfera espiritual de esos profetas, el Espíritu Santo vendrá sobre ti con poder, y cuando llegue con poder vas a profetizar con ellos, te das cuenta, y vas a ser mudado en otro hombre. Cuando un profeta traiga palabra, déjalo que hable, porque estás callando al Espíritu Santo. En el nombre poderoso de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús, el tiempo se acaba, el tiempo se está acabando y no hemos querido. El tiempo se está acabando. Él quiere hacer milagros, señales, prodigios. ¿Por qué? Porque no los hay. Nadie lo deja. Nadie se deja formar. Nadie quiere el bautismo. Nadie quiere la unción. Todos quieren el dinero. Todo andas por el dinero. Muchos van y predican y se voy a ir a predicar allá. Y mi pregunta es, ¿te envió el Espíritu Santo? ¿Te estás enviando tú solo? El bautismo del Espíritu Santo nos hace falta en nuestras vidas. Cuando tú conoces al Espíritu de Dios, Él te pide 3 cosas: ayuno, oración y lectura de la palabra. Nada más. Dios te bendiga en esta tarde. Espero sea de bendición para ti esta palabra. Deja hablar al Espíritu Santo y busca el bautismo, porque es la segunda unción. No te quedes en el bautismo de Juan y Jesús, que cuando Jesús dijo, y él, Juan dijo, Él nos bautizará con Espíritu Santo y con fuego. Dios te bendiga, la paz del Señor sea contigo.